comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración de Palabra Viva, Viva la Palabra del quinto domingo de Cuaresma. Nos acompaña el coro Emanuel. Salve, Rey de los judíos, ningún delito encuentro en ti, porque nada tú has hecho, vas a morir. Te han coronado de espinas, de loco te han puesto el manto, al pueblo dice Pilatos, ved cómo Cristo ha quedado. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Al pueblo ha sido entregado, han apresado a Jesús y en su espalda le han cargado con el peso de la cruz. Es tu pecado y el mío, tu maldad, tu ingratitud. Hemos subido a las tinieblas, no queremos ver la luz. Cristo va a morir, Cristo va a morir por ti y por mí. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ofrecemos servicio de la palabra de Dios por todos aquellos que no pueden asistir físicamente a la iglesia en este día del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, en el campo, bajo las inclemencias del tiempo, o en sus casas, en la cárcel o de viaje, donde quiera que nos escuche, participe de la oración central del cristiano. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los domingos pasados, el Evangelio o buena noticia de Jesucristo se nos ha presentado con toda la fuerza divina, pero también lleno de controversia humana. El tema común a todos estos domingos ha sido la purificación. Desde el primer domingo de la Cuaresma, cuando se nos hablaba del diluvio como método de limpieza de las inmundicias, de la corrupción, de la maldad de la humanidad entera, y cómo Dios se había arrepentido de habernos creado. Enseguida, la palabra litúrgica de Dios nos presenta al modelo de hombre, Jesucristo, en el cual se centran todas las profecías, toda la sabiduría de todas las tradiciones religiosas. En Jesucristo se encuentran todas las aspiraciones más profundas de los corazones, de las almas, de las mentes iluminadas y de cada cuerpo humano, llamado a ser templo del Señor. En Jesucristo, además, se cumple perfectamente la ley de Dios, porque Él mismo es la medida del hombre. Cada hombre y cada mujer encuentran en Jesucristo su plena realización. La enseñanza del Evangelio presentada por la Iglesia jamás violará la libertad humana. Nunca se impondrá por la fuerza, porque la verdad no necesita ser defendida ni forzada en las conciencias de las personas. La palabra de Dios tiene la fuerza suficiente para persuadir, para ser aceptada, asimilada y para que como una semilla que se deshace en la tierra y produce el debido fruto, así es la vida de cada cristiano que tiene por modelo a Jesús de Nazaret y que hoy se encuentra como en ningún otro pasaje de la Escritura en un momento crítico, álgido de su vida. Es raro escuchar a Jesús decir tengo miedo. Pero esto muestra que Él es de verdad humano, que no fue un fantasma el que nos visitó, que no es un mero héroe de la mitología antigua, sino un hombre de carne y hueso, que lloró por la muerte de su amigo, a quien resucitó como preludio de su propia resurrección. Pero también aquel hombre solo porque él sabía bien lo que había en el hombre y que no se podía fiar de ninguno. Y con todo es a cada hombre y a cada mujer a quien ha entregado su vida. Pero no lo hizo por una pasión meramente altruista o para quedar bien con los demás, ni siquiera consigo mismo, sino por obediencia a su Padre Celestial, como escuchamos en la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. En otras palabras, Jesús es el modelo de hombre piadoso o religioso, aquel que somete su voluntad a la voluntad absoluta de Dios su Padre.
y por su sumisa obediencia se convierte en causa de salud, de bendición, de protección para aquellos que creen en su nombre, para aquellos que ahora le obedecemos a Él. Ciertamente el cristianismo es una religión entre tantas, pero además la cualidad específica del cristianismo no es creer en Dios a secas, sino aceptar a Jesucristo como modelo de fe o piedad, de obediencia total a Dios. Este es el aspecto distintivo de la fe cristiana. Nosotros no solamente estamos en solidaridad con todos aquellos que buscan a tientas y a ciegas la presencia de Dios, sino que lo hacemos invocando constantemente el nombre de Jesucristo. Con nuestras palabras y acciones tenemos que dar testimonio de nuestra entrega a Dios en el servicio de los hermanos. Abrazar nuestra cruz no es una mera opción, sino lo que define la vida cristiana. Si alguno quita este aspecto, es un falso creyente. ¿Y cuántos hay que no solamente han defraudado a la gente en el campo de la economía, en la educación, en la política, en todas las ramas de la vida social, personal y familiar? Nos hemos encontrado con grandes fraudes, corrupción, personas que supuestamente deben proteger a los demás y son los primeros que han faltado el respeto a los más débiles. Ya no hay de quién confiar, pero de todos ellos, lo que más avergüenza, lo que más debe llenarnos de un santo temor de Dios, a ser castigados en cualquier momento, no porque Dios sea malo, sino porque nuestras obras están reflejando el mal y no el bien. Y me refiero a aquellos que han pervertido la fe y han tomado en vano el nombre del Señor. El segundo mandamiento de la ley mosaica, del decálogo, de esas 10 palabras de sabiduría, no tomar el nombre de Dios en vano, es una de las peores ofensas que se cometen día a día, precisamente por las personas que a veces nos decimos creyentes o practicantes de la fe. Purifiquemos esa fe, aprendamos de Jesús a morir con generosidad, ciertamente con miedo. A nadie le satisface el sufrimiento, la soledad, la cruz. Este mundo parece triunfar cuando se burla de las personas buenas, justas, de aquellos que levantan la voz para defender la verdad, para defender la justicia y el derecho de sus hermanos. El nombre del tema de la palabra litúrgica de Dios de este quinto y último domingo de la Cuaresma del siglo B lo he llamado así: perder en el mundo por fidelidad a Dios es asegurarse la vida eterna. O puesto de otra manera, buscar solo nuestra conveniencia personal, familiar o de grupo o corporativo o nacional, sin preocuparnos por otras personas, por otras familias, por otros grupos, por otras corporaciones, por otras naciones. Cuando el egoísmo, cuando la codicia, cuando la envidia busca robar el dinero que es de todos o de los demás y no solo tuyo. Y cuando parece no haber una nación o ley alguna que lleve a la cárcel a esos corruptos y ladrones, la palabra de Dios nos dice que definitivamente se perderán. Literalmente repito las palabras de Jesús: el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Jesucristo, antes de atacar, antes de usar la violencia, antes de imponer la verdad de su evangelio con todas las huestes celestiales, porque Él tiene todo el poder en sus manos para en segundos destruir a sus enemigos, Él jamás recurrió a la violencia. Ciertamente respondió cuando le golpearon su mejilla, y aunque había enseñado que pusiéramos la otra, Él contesta con toda razón y humildad. Aquel criado del sacerdote que lo abofetea: ¿cómo te atreves a hablar así en contra de la autoridad? Y Jesús respondió: si he dicho algo malo, demuéstralo. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me pegas? El mensaje central de su entrega total
es darnos su paz. Una paz que no se gana con las armas, ni con el dinero, ni con la fama o fortuna, ni con influencias políticas, sino con la renuncia a uno mismo, pero por una entrega generosa a los demás. Porque amamos a Dios, porque Dios es el centro de nuestra vida, de nuestra fe y de nuestras actividades en este mundo para prepararnos a la vida eterna. Esta es la historia de un hombre que quiso el destino llevar al Calvario cargando una cruz, y por salvar a los hombres ofreció su vida para poder alcanzar la paz de la vida, la paz del amor, la paz de la vida, la paz del amor, del amor, del amor. Va caminando, mirando, llorando su herida que le dejaron los hombres al crucificar, y una corona de espinas lleva en el cabello, de su frente mana sangre como manantial. Él camina malherido, que aún así nos quiere amar. Él camina malherido, que aún así nos quiere amar, nos quiere amar. Y no queremos, nos quiere amar. Y no queremos, nos quiere amar. Y no queremos. Jesús nos invita a entregar nuestra vida no solamente de forma generosa, sino sobre todo por amor a Dios. Cuando expresa toda su humanidad al decir, tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, precisamente para esta hora vine. Mejor le pido a mi Dios, a mi Padre, dale gloria a tu nombre. Y en aquel momento cuenta el Evangelio que se escuchó una voz de lo alto que pareció un trueno. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Lo primero que debemos hacer es convertir nuestra vida interior o de oración, porque a veces, en nombre de Dios, hay personas que se unen a grupos de oración y no se ponen a pensar si ese grupo de verdad les ayuda a acercarse a Jesucristo y a la práctica de los sacramentos en la iglesia, o si los separa de la verdad revelada. Como nos dice el documento Jesucristo, portador de agua de la vida, del Consejo Pontificio de la Cultura, sobre los grupos de la nueva era. Algunos grupos locales califican sus encuentros como grupos de oración. Quienes sean invitados a dichos grupos deben buscar los signos de una espiritualidad auténticamente cristiana y comprobar que no haya ceremonias de iniciación de ningún tipo. Tales grupos se aprovechan de la falta de preparación teológica o espiritual de las personas para atraerlas gradualmente a lo que en realidad puede ser una forma de culto falso. Hay que educar a los cristianos respecto al verdadero objeto y contenido de la oración dirigida al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo,
para juzgar rectamente la intención de un grupo de oración. El documento Aparecida nos habla de las realidades en que se encuentran los países de toda América. Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que éstas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas. Afirmaron que no solo no habrían tenido necesidad de una moralidad individual, sino que ellas fomentarían la moralidad común. Y esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa. Los hechos lo ponen de manifiesto. El sistema marxista donde ha gobernado no solo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Y lo mismo vemos también en Occidente, y yo diría especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica, donde crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad personal con la droga, el alcoholismo y los sutiles espejismos de felicidad. En otras palabras, si en 1989 le agradecíamos a Dios por aquel muro que cayó entre la Alemania del Este y del Occidente como símbolo del derrumbamiento del comunismo, ahora tenemos que reconocer humildemente que hemos tocado fondo con un capitalismo desmedido, idólatra, y que muchos que han enseñado en los colegios, en las universidades, que la ciencia de la economía, o como llaman business administration, que solamente han inculcado en los estudiantes o en los miembros de las corporaciones cómo hacer ganancia sobre ganancia. Y una vez que estás en un puesto de management o administración, te aprovechas del dinero ajeno. Hace unos años una mujer fue llevada a la cárcel por una cantidad que parecía enorme, 1,5 millones, por haber defraudado a sus clientes por los productos del hogar y sus programas de televisión. Hoy día son miles los que han robado, no 1,5 millones, sino trillones de dólares. Gerentes de bancos, de muchas estructuras de la sociedad. ¿Y cuántos de ellos están en la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Cuántos hombres de corbata son de verdad llevados a la cárcel? Mis hermanos y hermanas, vivimos en un país, en un sistema, en un mundo que como cristianos católicos romanos tenemos la obligación moral de denunciar todo robo, de pedirles que devuelvan lo que no es suyo y pedirle al Señor que todos podamos convertirnos en esta cuaresma y recordar las palabras últimas de Jesús. Y digo últimas porque Jesús siempre habla de una forma definitiva. O le obedecemos y somos salvados, o le desobedecemos y nos perderemos para siempre. Porque el que se ama a sí mismo, el que busca dinero, el que roba, el que se aprovecha de los demás para buscar su propio bien, o el de su grupo, o el de su nación o comunidad, pero ignorando la necesidad de ver por el bien común de todos, esa persona que es egoísta, esa persona que lo esclaviza la codicia, esa persona deja de ser persona porque se objetiviza, se hace cosa. Es el dinero quien la maneja a ella y no él o ella que maneja el dinero. Vamos a pedirle al Señor que nosotros sigamos el modelo de Jesús, perdernos a nosotros mismos para poder ganar el cielo, pero un cielo que se construye desde ahora y no después de muertos, porque Jesús vive y vive para que los que le sigamos vivamos y vivamos bien, con una vida cualitativa y cuantitativa que comienza aquí y que nos lleva a la plena felicidad cuando estemos con Él en su reino. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750.
Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron y las espinas que te clavaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las 3 horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.